Bueno, muy bien, aquí seguimos. A ver, díganme si ya me escuchan clarito, si se ve la imagen de fondo, si me escuchan bien, no se oye entrecortado. Si ven toda la imagen de fondo, deben de ver la misma imagen donde nos quedamos ahorita. Sí se ve y sí se escucha, profesor. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir donde nos quedamos, ¿no? Les estaba diciendo hace ratito que aquí el orden dice que primero tenemos que ver lo que es el materialismo histórico y luego está la tablita que está aquí a un lado, ¿no? Vamos a ver primero esa tablita. Ya vimos ahí comunidad primitiva, ya lo vimos así rapidito, es los bienes son colectivos, ¿no? ¿Y cuáles son las clases? Las tribus. Y luego tenemos aquí también, después la segunda fase es el esclavismo. ¿Cuáles son las características? Es la primera forma de explotación que surge a partir de conquistas territoriales, ¿no? Clases sociales, el amo y los esclavos, ya lo vimos ahorita, ¿no? Y luego el feudalismo. Ojo, el esclavismo y el feudalismo, como les dije hace rato, están se intercalan a veces, ¿no? Hay esclavismo desde épocas antiguas hasta, pues acuérdense que el esclavismo, entre comillas, de manera oficial, acabó apenas el siglo pasado, ¿eh? Todavía creo que fue en los 1960 todavía había ahí bueno, no, entre comillas se terminó después de la guerra de secesión, ahorita la vamos a ver, la guerra civil estadounidense, pero siguieron como quiera las manifestaciones y todo eso hasta el siglo pasado. El feudalismo, aunque se considera que fue un régimen de la Edad Media, como quiera, en muchas partes siguió durante mucho tiempo más. En la Rusia de la Unión Soviética se seguía usando un sistema muy parecido al feudal. Eso ya era en pleno siglo XX. Por eso le decía que se podían intercalar, ¿no? El capitalismo no es casualidad que haya surgido. El capitalismo es una necesidad a todos estos países que están amasando fortunas, ¿no? Ya lo vimos hace poquito, este, así, sin mucho detalle, aquí lo vamos a dar más a detalle, ¿no? Acuérdense, les mandé una pregunta hace poco, ahí en el grupo, las potencias imperialistas que estuvieron colonizando ahí en América y en Europa, ¿alguien de ustedes se acuerda cuáles son? Son varias, pero principalmente eran dos países. ¿Quién de ustedes se acuerda de uno o se acuerda de los dos? En Europa están los dos, ¿eh? ¿Quién se Estados acuerda? Unidos e Inglaterra. Muy bien, Inglaterra es uno, muy bien. Inglaterra es uno y los ingleses acaban haciendo lo que hoy conocemos como Estados Unidos. El otro es Francia. Inglaterra o Gran Bretaña y Francia son estas potencias imperialistas. ¿Qué es imperialismo? Acuérdense, es yo tengo mis propiedades aquí, soy este país, pero me voy a extender, voy a invadir, como lo hizo España aquí en México, como lo hizo Inglaterra en lo que hoy es Estados Unidos. Y muchos países, acuérdense que después de las independencias de aquí de América Latina, se acuerdan que después que se repartieron África, ¿no? Les mandé una imagen. Se reparten África, ahorita vamos a llegar ahí otra vez, pero al estarse repartiendo todos estos países, se crea este capital, se crea esta acumulación de bienes. Y aquí surge esta necesidad de que haya una libre competencia y comercialización de bienes y servicios a gran escala, ¿no? Francia dice, ya tengo mucho dinero, tengo muchos esclavos, tengo mucha mano de obra. Reino Unido dice, yo también. Pues, ¿qué hacemos? Necesitamos crear un sistema económico que esté basado en esto, ¿no? Para mucha gente esto está bien, para mucha gente esto no está bien. ¿Qué es lo bueno del capitalismo hasta la fecha? Aunque a muchos no les guste, a mí tampoco me gusta, pero es la realidad. El capitalismo hasta ahorita es un sistema que favorece mucho a quien trabaja y friega mucho a quien no tiene, no nada más al que no trabaja, sino al que a veces no tiene las oportunidades, ¿no? Eso en parte es bueno porque quiere decir que si nosotros somos un país desarrollado y generamos oportunidades, todos tenemos acceso a muchas cosas, ¿no? Pero en un país que no está bien desarrollado como el nuestro, pues obviamente hay una cosa que es la desigualdad, eso es la cosa mala, ¿no? El capitalismo lo que dice es, aquí está todo, es como esta película, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, donde, el hoyo creo que se llama, ¿no? Donde les ponen comida en muchos pisos y dicen, pues los de arriba comen bien y los de abajo, ahí a ver cómo le hacen, ¿no? Es algo muy parecido, ¿no?
El capitalismo es, aquí está para todos, vamos a repartirlo, el que alcanzó, qué bueno, y el que no, ni modo, ¿no? El que alcanzó a comer, qué bueno, y el que no, pues pobrecito, ¿no? Ni modo, no es nuestra culpa. Entonces es muy agresivo también, ¿no? Lo he comentado varias veces. El capitalismo tiene su lado bueno y es que si uno tiene una buena idea y trabaja sobre ella, puede hacer mucho dinero. Si uno pone un negocio y ahorra dinero y hace sacrificios y no lo gasta en cositas y luego, a ver, alguien está ahí, dice Vero, pobre México, siempre valiendo chetos. No nada más México, muchos países, pero México principalmente. Este, México siempre está valiendo chetos, no porque sea un país pobre, sino porque siempre hemos sido mal gobernados, siempre, siempre, siempre. Sí, porque lana aquí hay, ¿eh? México es un país que tiene muchos recursos. Hay países que no tienen recursos, hay países que no tienen oportunidad de desarrollo. Entonces, esos países sí es muy agresivo decirles, pues ni modo, ¿no? Tú no alcanzaste porque este otro país te invadió todo y no te dejó nada. Entonces, el capitalismo también otra cosa muy mala que a nadie le gusta es que también hace que la necesidad le ponga precio a cosas que no deben de tener, ¿no? Un ejemplo muy claro, pues es el, como decimos acá, el vender la caricia, ¿no? La prostitución. También es algo que, este, ¿de dónde surge? Digo, esto es algo muy antiguo, pero el capitalismo es esta idea de, esto no se supone que se deba de vender, pero la necesidad hace que yo tenga que vender no nada más eso, sino incluso cosas que no quiero vender, ¿no? Acuérdense que hubo una época, todavía no hace mucho, hay fotos, lamentablemente hay fotos y hay muchos testimonios de mamás vendiendo a sus hijos, ¿no? Cuando era legal, cuando se podía, cuando no hay un problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tengo cómo mantener a todos, mi esposo falleció en la guerra, entonces, ni modo, para mantenernos, somos 10 hijos, ¿no? Entonces, pues para mantenernos unos cuantos hay que vender a unos, ¿no? Entonces, esto es lo agresivo del capitalismo. El capitalismo es una competencia y es la jungla, ¿no? Y debido a esto, es donde surge lo último que están viendo ahí, el socialismo. Socialismo, lo que ahorita vamos a ver, es el marxismo. Y dice, ¿qué es lo que pretende el socialismo? Digo pretende porque hasta la fecha no se ha podido hacer, pero la idea es una sociedad justa, un trabajo común y producto repartido, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Equivalente en relación de armonía y no de denominación. Acuérdense que denominación quiere decir ponerle precio a las cosas, ¿no? No lo comenté. En el capitalismo tenemos una nueva clase que surge, que es la burguesía, ¿no? En el capitalismo ya no tenemos al amo, ya no tenemos al rey, no tenemos a la nobleza. Aquí tenemos al burgués. Nos deshicimos de los reyes, a la iglesia le quitamos ahí un poquito de poder, porque todavía tienen algo. Dice, ¿soy yo o no se escucha nada? Si no para salir. ¿Alguien de ustedes le pasa igual? ¿Alguien está teniendo problema? No, Yo sí lo yo escuché sí lo bien. escucho bien. No, todo bien. Muy bien. Muy bien, entonces se me Mm, hace que sí, se me hace que sí eres tú, ¿eh? Dice Vero y el proletariado, sí. El proletariado dice mano de obra, dueño de sí y de su tiempo. Se supone, digo se supone porque hay muchas variantes, pero el proletariado significa el trabajador. Proletariado es el trabajador, es la clase trabajadora, la mayoría de nosotros, ¿no? Que si no trabajamos, no comemos. Tenemos que trabajar para pagar lo que tenemos, para pagar nuestra casa, para pagar la renta o para pagar en qué movernos, la comida, la ropa que usamos, todo, ¿no? Y el burgués es el dueño de la propiedad. Sí, somos proles. De ahí viene esa palabra prole del proletariado, ¿no? Y el burgués, ujú. esta palabra burgués viene porque en la Edad Media la zona que estaba más cerca del castillo se llamaban los burgos. Entonces, la gente que a lo mejor no era de la nobleza, ni de la realeza, ni del clero, pero que tenía una posición económica un poquito mejor o que era amigo de los poderosos, solían vivir ahí, solían vivir cerca. No eran parte de ellos, pero vivían cerca. Entonces, esas zonas se llamaban los burgos. Entonces, el que no era noble, ni era del clero, pero vivía allí, le decían burgués. De ahí viene este término de que burgués sea una persona que tiene dinero. ¿Quién es el burgués? El dueño de la propiedad y los medios de producción. Ahorita vamos a ver también qué es eso de los medios de producción. ¿Quién sería el burgués? El dueño de la empresa. Yo soy dueño de esta empresa y yo les doy trabajo a ustedes, entonces ustedes son mis proletariados, ¿no? Hay mucha gente, aquí podemos tener un debate, a mucha gente esto se le hace bien, a mucha gente no, pero eso varía de otras cosas, eso depende de otras cosas.
El capitalismo básicamente es eso. ¿Por qué surge el capitalismo en estas épocas? Por ahí de ya junto con la revolución industrial y la revolución francesa después. Porque acuérdense que la revolución industrial crea estos mecanismos, ahorita lo vamos a ver a detalle, crea estos mecanismos para producir cosas de manera en masa. Entonces, oye, ya tengo la manera, ya no tengo que producir esto de manera artesanal. Antes me tardaba, no sé, en hacer un mueble, me tardaba todo un día. Vamos a suponer una mesa, ¿no? Oye, hoy puedo hacer en un día 30 mesas, con ganas, pero necesito materia prima, ¿no? Y necesito gente que trabaje. Oye, antes para producir un coche tenía que, me tardaba varios días. Hoy puedo hacer muchos en uno, pero necesito una línea de producción y necesito gente que trabaje en esa línea de producción. Necesito obreros, ¿no? Entonces, necesito que haya competencia, comercialización y necesito leyes que lo regulen. Esto es el capitalismo. El que tenga dinero, qué bueno, y el que no, ni modo, ¿no? Surgen estas dos clases, la burguesía y el proletariado. Ojo, ya existía la burguesía, como ahorita mencioné. Desde la Edad Media ya existían estas personas de los burgos, ¿no? Pero no eran una clase social por sí misma. Era nada más como que un grupo de gente que tenía algunos privilegios, pero aquí, junto con la Revolución Francesa, es donde esta clase toma fuerza, porque son los que van a quitar a las monarquías. En Francia, ahorita lo vamos a ver, son los que quitan al rey y son los que ahora se van a hacer cargo, ¿no? Entonces, los burgueses son los dueños de la propiedad y los medios de producción. Y Listo, el, cuídate. y el proletariado somos los que trabajamos. Y en el socialismo, ¿qué es lo que se Sí, pretendía o qué sí. es lo que se sigue pretendiendo? Se pretende, a ver, denme un segundito, ahí está. En el proletariado, perdón, en el socialismo lo que se pretende es que la sociedad sea dueña de la propiedad. Y dice dictadura del proletariado. Dictadura, ¿qué quiere decir? Que los trabajadores son los que van a decidir qué hacer, ¿no? Esto hasta la fecha no ha sucedido, se ha pretendido varias veces, se ha intentado llegar ahí, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero esto es lo que se pretende. ¿Por qué surge el socialismo? Ahora sí vamos a ver esto que viene aquí arriba, ¿no? Este señor que ven aquí, Karl Marx, junto con Friedrich Engels, estos son los que al ver todo este relajo que están haciendo estos países imperialistas, él es el que acuña este término, capital, capitalismo. Ya existía, pero él es el que le acuña este término. Él también es, este señor Karl Marx, para muchos es un villano, para muchos es un héroe, cada quien. Lo que sí es un hecho es que aunque muchos se les haga raro, este señor en la época, en su época sí fue un intelectual muy importante, ¿no? Y quienes estaban como que alineados con él, en estas épocas se les consideraba intelectuales. Hoy actualmente es lo contrario. Perdón si ofendo a alguien, estoy hablando según lo que, ¿cómo se llama? Según lo que estamos estudiando, ¿no? Eh, el marxismo surge como una respuesta a todo esto que está pasando en África, todos estos abusos. Entonces Marx dice, ¿sabes qué? No es que la gente sea mala, el problema no es la gente, el problema es el dinero. Si yo le quito el concepto dinero a todo esto, a lo mejor vamos a volver a ser una sociedad primitiva como la que viene ahí, ¿no? Esa era un poquito la idea de Marx, ¿no? Volver a esta comunidad primitiva de que la propiedad de los bienes sea colectiva y volver como que ser una tribu, ¿no? Esa era su idea. Entonces aquí dice, Karl Marx y Engels plantean esta metodología para interpretar la realidad histórica. Esto no lo subrayé, pero también apúntenlo ahí. Esto se llama originalmente materialismo histórico. Materialismo, acuérdense que es estudiar lo material, lo que se consume y lo que se produce, ¿no? Histórico quiere decir que vamos a estudiar las sociedades a partir de los bienes de consumo y de producción que tienen. Es lo que acabamos de hacer aquí en esta tablita. Esto que acabamos de hacer aquí es un poquito este materialismo histórico. Esto lo hace Marx. En esta época nadie lo había hecho. Hasta la fecha, hasta hoy, hasta el día de hoy, no hay un paralelo, no hay otra cosa que sea más precisa que el materialismo histórico para estudiar las sociedades. Las sociedades se estudian, ya lo vimos hace rato, con su geografía, con su antropología, con su cultura, con su política, pero también con su materialismo. Estudiamos cómo se fueron transformando. Un ejemplo muy simple, aquí en México, si yo voy a analizar a la sociedad mexicana,
Desde antes de llegar a los españoles, pues sabemos que fue una sociedad tributaria, porque la gente producía las cosas dependiendo de la zona y le daban tributo a la gran Tenochtitlan, ¿no? Y luego llegan los españoles y aquí ya se convierte en una colonia. Bueno, en un imperio. Colonia estrictamente no fue, pero fuimos parte de un imperio. Entonces nos volvemos como una federación. No existe esa palabra en ese entonces, pero bueno, nos hacemos como una provincia de un imperio, ¿no? Entonces lo que se produce aquí se va a mandar hacia la España, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de materialismo histórico. Estoy analizando lo que se producía, se consumía y ¿cómo se llama? Lo que se produce, consume y se comercia. Entonces, esto lo hace Marx y hasta la fecha nadie lo ha hecho mejor, eso hay que decirlo. Sus propuestas están orientadas para entender la consolidación de la revolución industrial y el auge del capitalismo, lo que ahorita les mencionaban. También se le conoce como marxismo. Esto apúntenlo, materialismo histórico, marxismo y socialismo en su esencia son la misma cosa. Tienen variantes, pero la esencia es lo mismo. Aquí viene lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Cuestionaron la explotación de los burgueses sobre el proletariado. Acuérdense que los burgueses son, en palabras sencillas, los empresarios y el proletariado son los trabajadores. Entonces, hay gente a la que no le gusta Marx y hay gente que lo ve, unos lo ven como muy bueno, otros lo ven como muy malo. Muchos dicen, fue un flojo que nunca trabajó, ¿no? Es algo que dicen mucho de él, pero en su defensa, es como si yo dijera ahorita, oye, Cristiano Ronaldo o Messi nunca trabajaron en su vida, ¿eh? O sea, nunca estuvieron en un McDonald's o nunca estuvieron así como que, pues no, pues eran futbolistas, ¿no? Oye, el escritor de tal saga de libros nunca trabajó, pues no, es un escritor, ¿no? Karl Marx fue un escritor muy prolífico. Él escribió muchos libros. No nada más escribió El Capital, él también escribió el Manifiesto Comunista y no lo escribió porque a él se le ocurriera. Ya había ideas socialistas en esta época y le pidieron a Marx la liga. Había una liga socialista de Baviera, le pidieron a él que escribiera el Manifiesto Comunista, ¿no? ¿Por qué? Porque era un filósofo, era un intelectual de su época muy importante y eso nadie se lo va a quitar, ¿no? Eh, lo que haya hecho con su vida, que si dejó morir a sus hijos de hambre, y eso es esa parte. Sí hay que darle valor al hecho de que cuestionó este sistema económico, cosa que nadie había hecho, y él es el que dice, oye, digo, la idea fue a lo mejor con la mejor intención, pero pues la manera en que se interpretó, en que se ha seguido intentando llevar a cabo, no tanto, ¿no? ¿Y cuáles son los conceptos del materialismo histórico? Acuérdense, ¿qué es el materialismo histórico? Es esta disciplina o esta metodología para interpretar la realidad histórica. Y se hace estudiando la sociedad con su contexto económico. Así vemos cómo se van desarrollando. Primero, la dialéctica. Esta palabra dialéctica también la vemos en humanidades. Es una palabra un poquito molesta, pero él les va en palabras sencillas. La dialéctica es cuando yo tengo una idea, ustedes tienen otra idea, y si no son iguales, vamos a hacer un diálogo. Sí, oye, yo estoy a favor de esto. Oye, tú estás en contra. Bueno, vamos como quiera a platicar, ¿no? No porque no pensemos igual vamos a alejarnos, ni vamos a dejarnos de hablar, ni nos vamos a eliminar y bloquear, no. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Que de esas dos ideas, de la mía y de la tuya, surja una tercera idea, ¿no? Eso es la dialéctica. La dialéctica es ese diálogo entre ideas diferentes para llevar a cabo otro diálogo, ¿no? En el que nos acerquemos los dos. Dice, los diferentes aspectos de la sociedad están en permanente cambio. El cambio siempre se hace porque llega una idea nueva y orgánicamente relacionados, ¿no? Los aspectos políticos, económicos y sociales influyen entre sí. A eso se refiere esta dialéctica. Hay elementos políticos, económicos y sociales, o sea, de personas que son gobernadas, de personas que gobiernan y del dinero, de los bienes. Entonces, entonces, entonces todo esto está en permanente cambio porque está haciendo una dialéctica. No va a venir un político y decir, no, yo aquí se va a hacer lo que yo digo, no, no va a venir la gente a decir que nada más hace lo que ellos dicen y tampoco va a venir el empresario a decir nomás el dinero es el que manda, no. Una dialéctica quiere decir que Carlos, están, sí, sí, mándeme.
¿A quién están regañando? Este, la dialéctica dice que lo político, lo económico y lo social va a estar en permanente cambio porque va a estar constantemente dialogando entre sí, por así decirlo, ¿no? Tienen que estar creciendo juntos, ¿no? Entonces, la dialéctica es que lo político, económico y social está en permanente cambio porque llegan ideas nuevas, cada vez llegan ideas nuevas, ¿no? Ideas que les pueden gustar a unos o no, pero son ideas que van influyendo. Y luego tenemos la superestructura. Esto, cuidado, porque esto en todas las versiones lo preguntan, ¿eh? De una forma o de otra, ¿no? Entonces ya vimos, la dialéctica es el que las ideas se puedan mezclar entre sí. Por eso dice político, económico y social en permanente cambio, ¿no? Superestructura es un conjunto de instrucciones que le dan forma y organizan a la sociedad, ¿no? Un ejemplo, las leyes, la forma de gobierno, el sistema económico. Todas estas cosas son ejemplos de superestructura, ¿no? Las leyes que ya las vimos son parte del derecho, el gobierno que es una forma de política y el sistema económico, pues ya vemos que es también parte de la economía, forman parte de una superestructura. Y luego también están los factores económicos, ¿no? Estos nada más apunten esto, determinan el desarrollo de la humanidad. Los factores económicos no es lo mismo un imperio que tiene un montón de propiedades en todas partes del mundo, como alguna vez lo fue el Imperio Británico o el español, a, por ejemplo, un país pequeñito que está en medio de una cordillera, que no tiene acceso a lo mejor al mar, ¿no? Entonces, no es lo mismo ese factor económico, ¿no? Un país que sea grande o que esté en una zona privilegiada va a tener un factor económico mejor que uno que no. Y luego fíjense cómo aquí dice capital. Aquí está la definición de capital. No está subrayada, pero como que aquí la voy a subrayar, ¿no? Capital, esto sí apúntenlo porque también todas estas son preguntas de examen, pero esta es una muy común. Capital, ahorita lo mencioné, pero aquí está la definición. Son los recursos económicos que utilizo para producir. Eso es el capital, los recursos económicos, o sea, el dinero. El dinero que yo necesite para producir lo que sea que quiera producir, lo que sea que quiera consumir también. Y luego medios de producción. Es como quien dice la empresa. Son el conjunto de materiales utilizados para la producción, los instrumentos, el capital, herramientas, fábricas, maquinaria y materia prima. Esos son los medios. Y luego están los modos. Los modos de producción es la forma en la que nos organizamos para producir estos bienes, ¿no? Esto también va de la mano junto con la estructura económica, que es la superestructura que estábamos viendo aquí. Y esto de aquí es muy importante. Este es el motor de la historia según los pensamientos marxistas. Esto hasta la fecha lo siguen usando. Para bien o para mal, esto también lo siguen usando, la lucha de clases, ¿no? ¿Cómo empezó el marxismo? El que ustedes sepa de historia ya lo debe de saber, aunque sea tantito. Eh, Ojo aquí, Marx, como les dije ahorita, era un intelectual muy importante, pero a Marx le pasó lo mismo que le pasó, por ejemplo, que a Sigmund Freud, este señor de la psicología, y lo mismo que le pasó a Jesucristo y a mucha gente, ¿no? Tienen una idea muy buena y se interpreta de muchas formas, ¿no? Marx ha sido bien interpretado y mal interpretado. Ojo aquí. Entonces, hubo un grupo de gente que interpretó a Marx de una forma para bien. Hoy lo podemos ver en países, como siempre pongo el ejemplo de los países nórdicos, ¿no? Hay gente que dice, los países nórdicos son comunistas. En parte es cierto, pero en parte no. Tienen ideas marxistas, ideas socialistas prácticamente muy marcadas, pero tienen una base capitalista. Marx originalmente, la idea de Marx era no destruir el capitalismo. Si ustedes escuchan ahorita a alguien diciendo, ahorita hay mucho filósofo de moda de esos, ¿no? Que dicen, yo soy enemigo del capitalismo y hay que destruirlo. No, el que piensa eso es que no lo entendió bien o no ha leído a Marx para nada. Si destruyen el capitalismo, va a pasar lo mismo que pasó en Venezuela, o lo que pasó en la China de Mao, o lo que pasó en la Rusia socialista. En todos los países pasó lo mismo, ¿no? Destruyeron el sistema y luego no supieron cómo implementar uno nuevo y mataron a toda la población de hambre, ¿no? ¿Por qué en los países nórdicos sí funcionaron estas ideas? Porque sí aplicaron lo que Marx dijo desde un principio. Marx lo que dijo fue, no hay que destruir el capitalismo, hay que usar ese capitalismo a favor de nosotros, o sea, hay que adueñarnos de los medios de producción, no hay que destruirlos. Esto también lo vamos a ver en la historia de México
cuando veamos la independencia. Eso también ahí está unido un poquito, ¿no? No es lo mismo quedarme yo con los medios y yo representar al pueblo a destruirlo, ¿no? Es obviamente una diferencia muy grande. Entonces, Marx lo que decía era, hay que adueñarnos, no destruirlos, hay que adueñarnos los medios de producción, utilizarlos a favor del pueblo, ¿no? Si alguien de ustedes conoce los sistemas económicos de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, se van a dar cuenta que son países que tienen una alta recaudación fiscal. Son países que les cobran casi el 50% de impuestos, pero son países donde si ustedes quieren, por ejemplo, si alguien de ustedes es madre soltera, el gobierno les da acceso a una niñera y no les va a costar nada, ¿no? Si alguien de ustedes se siente mal en su casa, el sistema médico cubre que un médico vaya hasta casa de ustedes, va como un Uber, él llega un médico, les hace ahí su examen, les hace la consulta, les da lo que necesiten, porque obviamente él ya sabe más o menos qué es lo que, cuando ustedes le llaman, ya más o menos saben, él ya sabe qué es lo que tienen, entonces ya más o menos va preparado, ¿no? Y en caso de que no, les da una receta y ellos les surten el medicamento y se van y a ustedes no les cuesta nada, ¿no? Las carreteras funcionan, la luz mercurial funciona, la seguridad funciona, las escuelas funcionan, el sistema de salud está impecable. ¿Por qué? Porque la gente paga muchos impuestos, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? ¿Cómo es posible? ¿Parece algo sacado de otro mundo? No, simplemente es un gobierno que está trabajando para la gente, que aquí en Latinoamérica nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Aquí siempre se quieren enriquecer ellos, pero no, sí se puede. ¿Por qué? Porque son ideas socialistas, ¿no? Aquí en México, actualmente lo más socialista que teníamos, ya no lo tenemos, era el seguro social. Y digo no lo tenemos porque pues ya prácticamente no funciona, pero el seguro social originalmente lo que era es, todos los que trabajamos pagamos, nos rebajan ahí la cuota del IMSS, del seguro social, con la intención de no usarlo, ¿verdad? A todos nos rebajan una cuota de nuestro trabajo cada que nos dan nuestro salario y la intención es que no usemos ese sistema de salud, ¿no? Entre menos veamos es mejor. Pero la idea es que pagamos los que estamos sanos para que los que están enfermos no paguen. Eso es una idea muy socialista, ¿eh? Y aquí la usamos, ¿no? En México eso se usa en prácticamente todas partes, ¿no? El seguro del carro también. Pagamos el seguro del carro, no podemos andar sin seguro con la intención de no usarlo, pero pagamos para que los que sí tuvieron un accidente o algo no pagan, ¿no? Entonces, esas son ideas socialistas que estos países nórdicos sí usan. Sí las tienen muy marcadas, pero no las pueden tener sin esa base capitalista. Noruega, Suecia y Dinamarca, creo que también Finlandia por ahí, son países que los gobiernos invierten en empresas en otros países. Los gobiernos no son empresarios, pero sí, y sí meten un poquito la mano, pero para hacer inversiones. Y si un gobernante hace una mala inversión, es obviamente se considera es como una falta. Y la gente dice, este es un buen gobernante o este es un mal gobernante, ¿no? Aquí en México los gobernantes hacen negocios con nuestro dinero y si les sale el negocio bien o mal, no pasa nada, ¿no? En otros países sí se les castiga, si están haciendo las cosas mal o si están haciendo mal uso del erario público, que es nuestro dinero, ¿no? Entonces, la idea de Marx no era mala. La idea de Marx se está usando actualmente en países, pero hay países donde la usan bien, hay países donde la usan mal. ¿Qué fue lo que entendieron otras personas? Entendieron esto que están viendo aquí. La lucha de clases. Entendieron que hay que destruir todo y nosotros hay que producir nosotros por arte de magia, quién sabe cómo. Como es algo que no funciona, porque lamentablemente en muchos países no ha funcionado, recurren a esto que estamos viendo aquí. Como les dije, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? La lucha de clases empezó cuando los marxistas de la época le dijeron a los proletariados, oye, a ti el burgués te está oprimiendo, el burgués te está oprimiendo, te está quitando la posibilidad de que tengas acceso a una mejor vida, ¿no? Tienes que emanciparte de él, tienes que ser independiente de él, ¿no? Uno pensaría, pues salte de trabajar de su empresa y ya, ¿no? Pero no, el marxista lo que dice es, hay que adueñarnos de sus medios de producción. Esta idea suena muy buena, pero en realidad no lo es tanto si lo vemos así, ¿no? Porque imagínense que yo digo, oye, yo trabajo en ese McDonald's, soy parrillero nada más o me dedico a cualquier cosa. Me voy a adueñar del McDonald's porque no es justo que ese señor gane mucho y a mí me pague muy poco, ¿no?
Entonces yo junto a algunos de ustedes nos adueñamos del McDonald's y decimos ya es nuestro. Pero el problema es que una vez que nos adueñamos de él, nosotros no tenemos dinero para hacer la inversión que el dueño de McDonald's hace. No tenemos acceso a los proveedores que nos van a llevar lo que necesitamos, ¿no? Si me explico, las hamburguesas no se hacen ahí por arte de magia, es un proceso. El dueño de la franquicia tiene controlado y nosotros no. Y aunque yo lo conozca, necesito el capital que él tiene. Entonces, ¿qué hacen muchos? Ah, pues sencillo, también le voy a quitar su capital, ¿no? ¿Por qué? Porque el capital es lo que lo hace malo. El dinero es lo que hace mal a la gente. Entonces, a los empresarios les voy a quitar su dinero también. Les voy a quitar todo y yo me voy a adueñar de los medios de producción. ¿Qué sucede con todas las empresas que sucede esto? Pues quiebran. Quiebran en muy poco tiempo porque no se puede sostener algo si no tiene forma ni estructura. Entonces, el socialismo tiene su lado bueno, tiene su lado malo, igual que el capitalismo. Yo no me inclino ni por uno ni por otro. Yo creo que los dos tienen su lado bueno, los dos tienen su lado jodido, ¿no? Nada más quiero que aquí distingamos los dos. El capitalismo surge en respuesta al imperialismo de las eras anteriores y el socialismo surge en respuesta al capitalismo. Karl Marx hace esta disciplina que se llama materialismo histórico, con la que estudia y analiza las sociedades dependiendo de su historia, de sus medios de producción, de los modos de producción también, y del consumo, y de lo que consumen y lo que producen. Entonces, esto es lo que hace Marx, que repito, hasta la fecha nadie lo ha hecho igual. ¿Y por qué digo que esto de la lucha de clases se sigue usando? Porque hasta la fecha, en Latinoamérica, si ustedes se fijan, cualquier político que sea de izquierda, o que sea, ahorita vamos a ver qué es eso de izquierda y derecha también. Cualquier político que sea de izquierda o que sea marxista o que sea socialista, siempre va a tener esta lucha de clases como motor para él mover los intereses que tengan, ¿no? ¿Qué hacen aquí en México? Oye, pobre, tú eres pobre por culpa del rico, ¿no? Hay que quitarle todo al rico, ¿no? Tú estás siendo oprimido por el rico, ¿no? ¿Qué le dicen algunas mujeres los socialistas o los marxistas? Oye, mujer, a ti te oprime el hombre. Entonces hay que tumbar el patriarcado, ¿no? ¿Qué le dicen hoy a los homosexuales? A ti te oprime el heterosexual, ¿no? Entonces hay que acabar con la estructura heteronormativa, ¿no? Todo esto siempre lo van a mover políticos de izquierda, repito, para bien y para mal, ¿eh? No estoy criticando ni diciendo que esté bien o mal, nada más digo que suceda, ¿no? Y se fijan, siempre es gente con esta ideología, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta ideología de lucha de clases, antes eran clases, hoy son incluso estilos de vida también, los que también, en pocas palabras, la lucha de clases es el conflicto. Ahorita no lo dije a detalle, pero aquí están. La lucha de clases dice, es el motor de la historia, según los planteamientos marxistas, tiene su origen en la rivalidad de los grupos sociales antagónicos. Acuérdense que antagónico quiere decir lo contrario a protagonista. El protagonista es, como quien dice, el que está de un lado de la historia, el bueno. Aquí le decimos villano, al que es malo, pero eso es por un motivo muy viejo, pero originalmente se le dice antagónico. Es protagónico y antagónico, ¿no? Entonces, antagónico quiere decir el que está en contra, el malo, ¿no? Entonces, si yo veo que hay dos grupos sociales y son antagónicos, o sea, uno considera que el otro es malo, o sea, que están peleados, pues yo voy a crear un conflicto entre esos grupos, como los ejemplos que acabo de dar, ¿no? Antes no se usaban esos grupos, antes se usaba el proletariado y el burgués, ¿no? Como el proletariado era una mayoría, pues obviamente se le metía esta idea, ¿no? Entonces, básicamente esto es el materialismo histórico, acuérdense, también se le dice marxismo, también se le dice socialismo y también hay gente que le dice comunismo. El comunismo lo vamos a ver más adelante. Va de la mano, pero no es lo mismo. El comunismo es la meta del socialismo. Socialismo es un camino, el socialismo es un modelo económico y la meta del socialismo es llegar al comunismo. Y el comunismo, de manera burda, es esto que están viendo aquí. Es la comunidad primitiva. Dice Liliana, ¿la clase se puede volver a ver? Sí, las voy a estar publicando. Ahorita les mando la liga otra vez. Esta va a estar publicada mañana. Si no me equivoco, mañana para la tarde ya va a estar publicada. Este, allí en el canal de YouTube que tengo, luego les mando la liga. Están las sesiones anteriores y también va a estar toda la historia completa va a estar ahí publicada y también así lo voy a estar haciendo con las clases de martes y jueves.
Ahí también voy a poner biología, voy a poner humanidades, voy a poner geografía, química, todas esas que son teóricas, ¿no? Sí, sí se pueden volver a ver. Se van a tener que volver a aburrir con todo esto que estoy diciendo, pero acuérdense que más que aventarles los datos, si se fijan, llevamos ya casi más de media hora en la misma página. Es que yo no nada más les quiero aventar los datos y decirles esto es esto, sí quiero que tengan el contexto completo, ¿no? Dice, es que me tengo que retirar. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, está bien. Entonces, nos vemos. Esto continúa el jueves. Mañana seguimos con matemáticas. Esto continúa el jueves y el jueves también. Este, seguimos aquí donde nos quedamos, ¿no? Dice, hasta eso está entretenido. Qué bueno, de verdad se me hace un halago que no se estén durmiendo porque a veces siento que estoy cantinfleando mucho, pero es que esto en el examen se les va a hacer muy fácil cuando sí entienden los conceptos. No nada más que yo les aviente el dato y les diga, apunten esto y ya, ¿no? No, sí quiero que entiendan al menos con ejemplos y si alguien de ustedes quiere agregar algo, siempre son bienvenidos, ¿eh? Pero a mí sí me gusta como que Profesor, poner buenas noches. buenas, buenas. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Mira, hoy apenas ingresé, está muy interesante su clase. Ah, muchas gracias. Ya estoy en WhatsApp. No sé si ahí me pueda, para más información, me interesa mucho su clase. Ah, muchas gracias por tus palabras. Sí, aquí nos conectamos Soy lunes a nuevo. jueves. Ah, bienvenido entonces, bienvenidos todos los que vienen Sí, sí. llegando. Aquí nos conectamos de lunes a jueves y lunes y miércoles vemos matemáticas y martes y jueves vemos una materia teórica. Ahorita es sociales, ¿no? Ya les he explicado por qué le voy haciendo así, ¿no? Pero esto, por ejemplo, lo estamos viendo hoy. Ahorita les voy a mandar otro enlace porque hago pausas. Ahorita voy a hacer una pausa y les voy a mandar otro enlace, pero se va a acabar más o menos como a las 10. Son más o menos como de 8 a 10. Igual le seguimos un ratito más porque ahorita corté un rato. Y sí, como les dije, lunes y miércoles mate y martes y jueves ahorita estamos con sociales. De hecho, quienes van llegando son bienvenidos y como quiera vienen muy a tiempo, ¿eh? Porque sociales la vamos de alguna manera, estamos empezando a ver ya los temas, lo mero bueno. Esto es lo mero bueno de sociales, ¿eh? Esto es con lo que mucha gente se hace bola. Sociales es historia de México, historia universal, y son estos conceptos, ¿no? Socialismo, comunismo, capitalismo, y también vamos a ver los diferentes tipos de cada uno, ¿no? Esto es lo que Ok. a mucha gente le hace bola, como que es la parte con la que se batalla más, ¿no? Mucha gente dice, ah, yo pensé que nada más iba a ser historia y preguntas de fechas y eso, no. También hay mucho de esto, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Sí me interesa Eh, más que darles el puro dato y decirles, miren, subrayen esto y ya está. No, sí quiero ponerles ejemplos. Y si yo de repente menciono algo y ustedes dicen, ah, yo me acuerdo que esto a mí me lo explicaron así y se me hace mejor, siempre son bienvenidos en agregarlo. Siempre me pueden interrumpir en cualquier momento o lo pueden escribir, aquí lo leo. Pero sí, bienvenido, Pedro. Ahorita como quiera, te mando al grupo al rato que acabe, mando al grupo el enlace del grupo del canal de YouTube. Cuando estoy poniendo esto que está aquí, lo publico. Publico la clase así, oh, íntegra, oh, ¿sí? ok. Lo que necesito es ¿dónde puedo mandar mensajes o llamarle para que podamos, para que vea cómo es su sistema de trabajo? Ah, muy bien, pues es el número del que le estoy mandando ¿cómo